Rutina familiar. Me encantaba los domingos al salir de misa comprar un cochecito de plástico. ¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Cómo es curioso, a veces la vida nos da tantas sorpresas que imaginamos, por ejemplo, en este caso, mi querido amigo Alfredo Montané, pues ibas a hacer prácticamente senderismo desde chiquito, te ibas a dedicar a estar en los montes, escalando, etc. De pronto ya encuentras otro tipo de que te llama la atención y dices, voy a ser futbolista, y tienes todo para ser futbolista. De pronto estás en la universidad, te vas a biología, etc. Y bueno, y resulta siendo músico. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Por qué tanto cambio? Claro, bueno, es que en realidad la música fue lo primero que apareció. ¿Ah, sí? Claro. O sea, mi primera vocación pues era la música, porque cuando yo estaba en el kinder ya podía cantar canciones de adulto a capela y no me desafinaba. Pero en aquel tiempo no se veía la música como una profesión, sino más bien como un deleite, un hobby, como le llaman esa palabra que me molesta bastante, pero bueno. Y entonces yo pues seguí mis estudios naturales, fui al kinder, fui a la primaria, y en fin, hasta que llegué a la universidad. Pero música... ¿Vivías en San Pedro de los Pinos? Sí. ¿Cómo te movías? ¿En qué escuelas estabas o cómo llegabas ahí? Bueno, mira, yo fui a una escuela particular. A mí me hubiera gustado haber ido a una escuela oficial, por cuestiones que ahorita sería muy largo ya discutir, pero fui a una escuela particular porque mi mamá tenía interés de que fuéramos una escuela que tuviera primeramente un buen nivel académico y segundo, cierto control. ¿Me entiendes? Porque eso también es necesario, las calificaciones, estar pendiente, revisar tareas, todo eso. Entonces estuve en una escuela particular ahí en Mixcoac, y bueno, era cercana a San Pedro de los Pinos, y ahí hice toda mi primaria y mi secundaria. ¿No era el Williams? ¿El Williams? No, el Simón Bolívar. El Simón Bolívar. Ah, sí, de ver, estabas en la avenida. Sí. Y luego como el Simón Bolívar no tenía preparatoria, me fui al Cristóbal Colón, que quedaba allá por la colonia San Rafael, me imagino, ahí por Sadi Carnot. Muy lejos Pero ya después la universidad, ya ahí fue donde ya me licencié de biólogo, pero la música siempre me acompañó. Cuando éramos nosotros, mi papá tocaba la guitarra desde que nosotros hablo de nosotros porque tengo un hermano que ahora tiene 80 años, que vivió los mismos inicios que yo en la casa. Escuchábamos a mi papá tocar la guitarra de manera lírica y a cantar, y en las épocas en que hubo piano, mi mamá a veces también, que había estudiado piano de jovencita, tecleaba. Entonces siempre la música. Un día mi papá, saliendo de su trabajo en San Juan de Letrán, ahí en el Distrito Federal, vio que en un puestecito vendían unas armónicas. Y mi papá, pensando que era medio como un juguete, llegó con 2 armónicas, una para mi hermano y otra para mí. A ver qué le voy a sacar, dijo. Bueno. Al poco tiempo ya estábamos tocando las armónicas, al grado que salimos hasta en la televisión tocando la armónica. Wow. Entonces, esa fue, digamos, la primera actividad musical que nosotros tuvimos cuando teníamos 6 años, ¿siente? De manera autodidacta, la armónica. ¿Y mi papá? ¿En qué programa salieron? Un programa que yo me acuerdo que el maestro de ceremonias era Tomás Perrín. No sé si tú te acuerdas de Tomás Perrín. No, un actor. Era un programa como de aficionados. Se presentaban artistas, una cantante, nosotros que tocamos los 2 chiquititos la armónica. Luego por ahí aparecía alguien que declamaba. Me acuerdo muy bien que una señora hasta declamó un poema, en fin. Y fuimos con la esperanza de, más que todo, de que nos vieran los amigos y salir en la tele. Exactamente. Digo, no nos importaba. Después llegó el Tomás Perrín y nos dijo, miren, le dimos el premio a la señora
porque una señora que cantó una canción de María Grieber, no la cantó mal, ni mucho menos, pero se la dimos a ella porque ahorita acaba de enviudar y está en una situación difícil. Eso a nosotros no nos importó, hombre. Es que no hubiera. Pero sí me acuerdo muy bien que el que nos hizo la prueba para estar en el programa fue un gran músico chileno, pero avecindado en México de muchos años, que se llamaba Juan S. Garrido. Garrido, claro. Compositor nada más y nada menos de Pelea de Gallos. Enanito, Aguascalientes van llegando. ¿Te acuerdas de esta canción? Claro. Él fue el que, digo, ¿y ustedes tan chiquitos qué hacen aquí? No, pues tocamos la armónica. A ver, y entonces, pero eso fue mejor que... Y Tomás Perrín, que nos trató muy bien, ¿no? Pero de ahí viene. Mi papá nos acompañaba la guitarra. Después mi mamá, por una cosa seria, nos metió a estudiar el piano. Y ya mi hermano no siguió mucho tiempo, pero yo llegué a tocar. Bien. Inclusive a dar recitales de música clásica en el piano, ¿no? Okay. Pero después, te cuento, vino la coyuntura esta de la guitarra, que me orilló a ir con el maestro Manuel López Ramos yo ya tocaba desde los 19 años, tocaba la guitarra de manera lírica, pero llegué a progresar bastante. Pero ya llegó un momento en que digo, no, yo necesito que alguien me dé técnica, me diga los secretos verdaderamente del sonido, y entonces me metí con López Ramos, y ahora pues prácticamente, si hablamos de cuál es mi instrumento, digo yo que es la guitarra. Ahora, los arreglos los hago en el piano y todo, pero la guitarra es mi instrumento, ¿no? Bueno, pero tocas hasta la zampoña, todo, el charango, el cuatro venezolano, el arpa, el contrabajo, sí, toco muchos instrumentos, pero todo, no me puedo decir que yo soy arpista, ni que soy charanguista, ¿no? Los toco, más o menos. Pero de ahí viene la vocación, ¿no? Okay. Pero sí, ibas muy seguido los domingos, por ejemplo, ibas con tus papás a las montañas y a todo eso. Eso se le debe a mi abuelo. Mi abuelo, como buen europeo, que allá era muy común el excursionismo y el alpinismo, cuando llegó a México a principios del siglo XX, se interesó por ver si había alguna asociación que fomentara el excursionismo y el alpinismo. De momento no había así instituciones perfectamente establecidas, y él, junto con otros extranjeros y algunos mexicanos que les gustaba caminar, formaron el primer club de exploraciones de México. Estoy hablando de los años 30. 1930, un poquito antes, ¿verdad? Porque mi mamá nació, mi mamá nació en 1914, y antes de que mi mamá naciera ya mi abuelo y mi abuela iban a esas excursiones. Y me gustaba el senderismo desde niño, apreciar la naturaleza, respetarla, quererla. Y además desarrollar la imaginación, porque para un niño yo empecé a los 2 años a ir a esas excursiones. Para un niño ese campo era como la Ponderosa. Sí, o sea, de nosotros íbamos al Valle de las Monjas y después de la Ponderosa vendría el Valle de las Monjas, ¿me entiendes? Oye, ¿y el fútbol? Bueno, ahí está. Yo jugué como cualquier niño de colonia, fútbol de manera así en la calle con la palomilla. Después, por cuestiones coyunturales, como hablábamos, cuando entré a ciencias, empecé a jugar fútbol, llegué a estar en la selección nacional de la Facultad de Ciencias, pero después yo ya conocía a gente de los Pumas que todavía en ese tiempo estaban en segunda división. Y entonces iba, y como éramos amigos, me invitaban a veces a jugar en el Interescuadras y toda la cosa y todo. Después suben a primera división. Yo me acuerdo muy bien, jugaban en segunda división en la tarde. Y como yo estaba en la ciudad universitaria, nada más nos salíamos de la clase y íbamos a verlos. Pero ya empecé, y entonces ya empecé a jugar con las reservas, pero no pude verdaderamente seguir, porque aparte de que tenía que seguir estudiando, estaba muy flaquito. Era un poco frágil para jugar ya el profesionalmente. Fútbol profesionalmente. Pero me encanta.
Ya ves que luego hasta te enseñé por ahí una foto, estoy jugando en Egipto. Sí, qué Ahí barbaridad. con unos egipcios que por cierto jugaban bastante bien, ¿eh? Oye, y por cierto que estás hablando de viajes, también has recorrido casi todo el Sí. mundo, ¿no? La verdad, sí. Nosotros siempre fuimos una familia modesta económicamente hablando, pero intelectual, porque mi mamá era una lectora, además con buena preparación académica, era una lectora verdaderamente, bueno, ya casi fanática, y en mi casa siempre hubo libros, libros y libros y libros. Aún sin saber leer, ya veíamos los libros y a veces hasta nos los poníamos de memoria, hasta le dábamos la vuelta a la hoja, Wow. sin saber leer. Y además mis abuelos también tenían unos libros muy importantes en su casa, donde empezamos a ver cosas de la historia, eran unos libros tremendos, se llamaban Historia de las Naciones, pero sin saber nosotros leer, veíamos alguna imagen que nos llamaba la atención, íbamos con el abuelo y le preguntábamos, oye, ¿y esto a qué se debe? Pues a tal suceso, a esto, a tal descubrimiento, a tal batalla, en fin. Entonces, siempre nos llamó la cuestión la lectura, aprender. Mi papá, que era buen dibujante, nos ponía a hacer paisajes, en fin, siempre dentro de ese tenor de aprender. ¿Y cómo llegaste a tener una colección tan grande de revistas argentinas que no llegaban a México? Esa es otra de las cuestiones coyunturales que tuve en mi niñez. Apareció por ahí, mi papá se encontró en la calle también, nos llevaba revistas, procurando siempre que fueran revistas que de alguna manera nos proporcionaran algún conocimiento. Y vio unas revistas con un título muy raro, Biliken, y preguntó, y eran unas revistas argentinas, la empezó a hojear, se dio cuenta que eran unas maravillas de revistas infantiles, y entonces le encargó al del puesto, usted todas las que lleguen, me las guarda, y a partir de ese día nos empezó a llevar a mi hermano y a mí una revista semanal, y ahora todavía en la actualidad, pues, tengo como unas 300 revistas de esas, pero esa fue la verdadera primera instrucción que yo tuve antes de entrar a la escuela. Ya cuando yo entré a la escuela yo ya algo leía, porque nos gustaba hojear los libros que mis papás nos leían, y un poquito como los niños que aprenden a hablar de lo que oyen. Pero y tenías un bagaje cultural que no tenía ya, la mayoría de tus compañeros. Muchas cosas que en la primaria, en primera o segundo de primaria no se veían, nosotros ya las habíamos visto y revisto. Sí, pero es que es la forma de aprender. Sí. No es lo mismo aprender jugando. No es lo mismo aprender con el interés. Con gusto. Claro, por gusto. Que con la obligación de la escuela y la responsabilidad de que hay que aprenderlo. Tú llevas a un niño al cine y saliendo de la película te dice de memoria todo lo que pasó. Sí. Los nombres, y decir el capitán fulano, y cuando llegaron a la isla de la Tortuga, y cuando regresó el barco a Inglaterra. Claro. Sin necesidad de que ponte a aprender. Aprendo de memoria y te voy a hacer un examen, ¿no? Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que esa también fue un aspecto coyuntural que yo tuve y relacionado con aprender, pero jugando, aprender sin presión. Pero todo esto te lleva a biología. ¿Acabas biología o no acabas? Sí, claro. ¿Y por qué no te dedicas a ser biólogo? Mira, trabajé un tiempo con un maestro mío en un instituto de investigación que cultivo de tejidos, que se llamaba, era un gran científico él, el doctor Chévez, y luego di algunos años clases de biología en varios lugares, pero la música ya era algo vocacional, de lo cual no podía yo separarme. Y aquí viene también algo que contribuyó. Mi mamá me decía,
Está bien la música, muy bien la armónica, la guitarra, muy bien todo, pero dale duro al estudio, porque mira, nosotros que no podemos viajar porque nuestra situación económica no nos lo permite, a lo mejor algún día consigues una beca y puedes viajar al extranjero y todo. Fue todo lo contrario. Yo con la biología viajé al lago de Pascua, ¿no? O a algún lugar a hacer excursiones de campo, pero no, hasta ahí. Hasta ahí. En cambio, con la música, cuando ya empecé yo a trabajar un poco más, hice mi primera gira al extranjero, que duró 2 meses, a Sudamérica, y regresé fascinado. Y al ratito que a Guatemala, y al ratito a Estados Unidos, hasta que llega a 10 años después a Europa. Y entonces dije, no. Si encima de que es mi vocación puedo hacer el sueño de mi vida, que era viajar, porque cuando nosotros veíamos los libros, pues nos daba ganas de conocer esos lugares, no nada más en papel, pero lo veíamos muy lejano, porque en aquel tiempo solo los ricos podían viajar. ¿Y grupos que tuviste? Bueno, están los Cantores de América que fueron... Bueno, pero platícanos. Muchos grupos. ¿Qué grupos? Yo primeramente, cuando era todavía adolescente, hice mi primer trío musical con unos compañeros ahí de la colonia de San Pedro de los Pinos. Y bueno, ahí fue una temporadita. Después ya hice un grupo un poquito más elaborado. Luego por ahí me llegaron unos discos de unos grupos de jazz norteamericanos. Ya empecé a hacer la cosa más elaborada, todo, y entonces ya fundé mi primer grupo vocal, los Cantores de América, que con los que hice todos estos viajes. Y fuimos a lugares bastante exóticos, ¿eh? Estuvimos en África, estuvimos en Asia, en Egipto, estuvimos en Alejandría, luego estuvimos en los países de lo que se llamaba la ex Unión Soviética, todo eso. No, viajamos mucho. Y luego después, cuando entro yo también de manera coyuntural al mundo de la música latinoamericana, que ahí fue donde me senté muchos años, casi me volví un especialista. Entonces empecé a viajar a Sudamérica, pero muchos viajes. Yo a Sudamérica he hecho 25 viajes. Y de los que conociste, me acuerdo que mencionas a Mercedes Sosa. Bueno, a ver, platícanos de quién. Es que es eso. Las situaciones coyunturales que se me presentaron en mi vida y que yo no dejé desapercibidas, sino las tomaste, las tomé, me subí caminando, conocí gente muy interesante y que además alimentaron mi vida, humanísticamente hablando, en todos los terrenos. De música ni se diga, ¿no? Mercedes Sosa, bueno, fui guitarrista de Horacio Guaraní, Atahualpa Yupanqui, mi gran amigo, Lelutier, los Chalchaleros, toda esa gente la conocí, al grado de que a mí hace unos años me invitaron como jurado en un festival de grupos argentinos, el único mexicano de jurado, porque me volví un especialista en esa música. La música latinoamericana, pero todo fue también por una coyuntura. Siempre la oportunidad pasa y a mucha gente se le va del lado. Pero, por ejemplo, tienes que ver con algo que no era tu campo, el rock and roll, y sin embargo, por ejemplo, tienes que ver con Mr. Loco. ¿Cómo se da eso? Pues sí, yo tuve oportunidad de conocer a algunos músicos que hacían rock, pero hacían otras cosas. Porque, por ejemplo, este amigo que te digo, Federico Arana, que hacía rock, pero él también, como tenía un hermano que era cineasta, a veces también tocaba otras cosas, y luego empezó a hacer cosas de blues, y luego empezó a hacer cosas de música sefaradita y cosas. Y entonces ahí me fui conectando, y luego el Mr. Loco era un grupo que era una mezcla entre folclore latinoamericano. Sí, muy buena. Y tú los conoces, Sí, lo conozco todo, a Rafael Acosta. Mira, entonces, por el folclore latinoamericano, sí, claro, los conocía Mr. Loco.
porque ahí había gente que tenía que tocar las quenas, Sí. era una combinación de quenas y charango. ¿Y tú fuiste bombo. cuando concursaron en Yamaha en Japón? ¿Tú estuviste ahí? No, Ya no. no. Pero sí, bueno, fuimos amigos. Entonces, yo por eso tengo ese contacto del rock con el folclore. También y- haces música para cine. Sí, porque también por esta misma cosa conocí a un director de cine que en principio era fotógrafo de un director chileno muy connotado que se llamó Jodorowsky. Ujú. Alejandro. ¿Has oído hablar, Alejandro Jodorowsky? Jodorowsky. Él era su fotógrafo, hizo varias películas con él, pero después de estar fotografiando empezó a ver lo de la dirección y llegó un momento que cuando Jodorowsky se fue de México, él empezó a hacer cine ya como director. Entonces nos conocimos también por un amigo que era músico del folclore, porque a Corquín le gustaba mucho la cuestión de la música en sus películas. Es más, tenía un sentido medio operístico porque en sus películas siempre había canciones. Y entonces me invitó a colaborar con él, congeniamos y empecé yo a ser, digamos, un músico de cabecera para algunas películas y para algunos programas de televisión y algunas obras de teatro y en fin, o sea, le he hecho de todo, pero precisamente como comentábamos hoy cuando nos encontramos, no hay que desperdiciar las oportunidades que la vida nos presenta. Oye, ¿y haces cine, por ejemplo, escribes una pieza, la graban con orquesta, tú haces todas las partituras o cómo se hace la música a ahí? este grado no. Yo lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, ahora que me dio el infarto hace unos 5 años, que cuando yo desperté de la terapia intensiva y como sabía que había estado algunos minutos sin oxígeno, tenía miedo de que hubiera perdido alguna capacidad y entonces yo empecé a hacer ejercicios ahí en mi cama, todavía en el hospital, ejercicios de memoria. Memorizaba canciones y memorizaba partituras y todo de guitarra para ver si... Y sí, estando también en el hospital compuse unos 4 o 5 temas de guitarra, pero sin instrumento. Nada más con Sí, tu imaginación. sí, nada más, eso sí puedo. Ya orquestal, sí he hecho algunas cosas de orquesta, pero sobre todo no tengo mucha práctica para escribir. Mira, sobre todo, ahorita que usaste ese término, y es curioso porque no tienes que ver mucho con el rock, pero de pronto tienes que ver mucho con Olivia Molina, y no sé cuántos años estuviste con ella haciendo música ahí en Europa con ella. Exacto. Y luego la conocimos por el juego de palabras, que Bueno, era ahí está. en los 60. Bueno, ahí viene la otra coyuntura. Yo estaba, fíjate nada más con la vida, yo estaba en Cuernavaca grabando una música con Corquidí con uno de Mr. Loco. Ajá, Para con que veas nada Javier más. Bueno, Garza. Garza. Y entonces de pronto, teléfono desde la Ciudad de México. ¿Quién es Federico Arana? Pues ya habíamos De los hecho algo. Sinners también, Y me de rock. dice, oye, ¿quieren ir a Alemania? Y dije yo, pues ¿de cuál fumase? No, dice, es que fíjate que me acabo de encontrar con una antigua amiga mía del rock and roll que se llama Olivia Molina, que está de visita en México. Me habló por teléfono, porque fuimos conocidos, y me propone ir a Alemania, pero necesitamos un grupo. ¿Tú quieres ir? Ya le hablé a tu hermano y él dijo que sí, pero nada de cuánto vamos a ganar. Nada. Era ir a Alemania. Sí. Y entonces formó todo. ¿Por qué? Porque Olivia Molina venía a México a contratar a un mariachi para su gira navideña. Pero les digo a los mariachis, que por cierto les salían muy caros porque eran mariachis numerosos. Dice, pero miren, ustedes en la segunda parte tocan mariachi, pero en la primera parte tienen que tocar latinoamericano. Y entonces el mariachi dijo, no, nosotros latinoamericanos. Ahora, podemos tocar algo latinoamericano, pero con los instrumentos de mariachi. De mariachi. No. Las quenas, No. charango, el bombo, el arpa, la tumbadora. No, nosotros no. Entonces, cuando eso me comenta, dice Arana, Olivia, yo dije, oye, pero yo tengo un grupo de amigos que podríamos hacer las dos cosas. Wow.
podríamos hacer una primera parte latinoamericana con los instrumentos latinoamericanos y la segunda parte de mariachi. Qué bien. Dice, pues Fabuloso. está fabuloso. Nada más que hay que ver cuánto necesitaría. Pues mira, por lo menos unos 6. Entonces empezamos y juntamos los 6. Fuimos a Alemania ese primer año. Bueno, unos ya no quisieron regresar, en fin, porque ya no podían o tenían otras cosas que hacer. Y yo me quedé como director artístico de Olivia y estuve 20 años con ella. Nada más. Sí. ¿Quién es en general para ti el que eres ahorita con respecto a lo que antes fuiste viviendo y lo que hoy, digamos, puedes tomar tu revista y decir, esto fui yo? Sí, bueno, obviamente que ya a mi edad, dice el dicho, recordar es vivir, pero yo me siento afortunado por lo que pude aprender, por lo que pude saber y por la gente que pude conocer. Y esas vivencias pues me quedan para el resto de mi vida. Pues te agradecemos todos los que sabemos de tu trabajo, todo lo que has hecho y sobre todo porque has puesto bien el nombre de México en otros lugares y en tu propio país, que luego uno no es profeta. Es que de verdad, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por estarnos acompañando y conocer otro aspecto de la vida que quizá muchos de ustedes también lo han vivido, las coyunturas. Enseñanza de vida. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.